Bueno, vamos a avanzar entonces a nuestra segunda reunión enfocándonos en la epístola a los hebreos. ¿Cómo hemos titulado esta serie de estudios? Creciendo por el poder de una vida indestructible. Lo voy a decir de nuevo porque se desenchufó el micrófono. ¿Sí? Ahí va. Creciendo por el poder de una vida indestructible. Muy bien. La epístola a los hebreos. Una epístola realmente magnífica, hermanos, que nos va a hacer mucho bien estudiar. Vamos a avanzar un poco más distendidos ahora porque costó siempre comenzar la primera reunión cuesta, ¿no? Preparamos aquí el lugar y los apuntes y la filmadora y todo eso fue correr un poco. Ahora estamos comenzando la segunda reunión un poco más distendidos. Vamos a la hoja 5, por favor. En la hoja 5 vamos a ver características de la epístola. Yo quiero avanzar más rapidito en esta segunda sección. Así tengo mi cronómetro, ahí está, como para no ser demasiado tiempo. Características del libro. Bueno, leemos juntos así. Hebreos es un libro de enseñanza. Desde el primer capítulo hasta el último, el escritor enseña abundantemente sobre la persona y la obra del Señor Jesucristo, y siempre basado específicamente en los anuncios del Antiguo Testamento. Recuerda, hermano, la ley, los profetas y los salmos anunciaron muchísimo la venida del Mesías, del Cristo. Sigo leyendo. Hebreos es un libro de profunda enseñanza. Y debemos estudiar cada cita bíblica teniendo en cuenta su trasfondo histórico, geográfico y observando cuidadosamente sus contextos. Dicho sea de paso, no se le puede enseñar tanto caudal de doctrina cristiana a los inconversos, ¿verdad? Dice el paraguayo, dice, ¿verdad? ¿Verdad? No se le puede enseñar tanto. ¿Por qué digo esto? Porque algunos comentaristas entienden de que hay capítulos que fueron escritos a inconversos. No puede ser. Nos cuesta a los creyentes entender todo el caudal de enseñanza que tiene Hebreos. No puede ser que haya sido escrito a inconversos, ¿verdad? Bueno, entonces, primera característica, la epístola a los Hebreos es un libro de enseñanza bíblica, enfocada en la persona y obra del Señor Jesucristo. Amén. Número 2, Hebreos es un libro de exhortación. Entendiendo que exhortar no es retar a la gente, exhortar es motivar, apoyar, animar. Si es necesario corregir, advertir, eso es, animar. Bueno, Hebreos es un libro de advertencia, sí, pero exhortación. Contiene exhortaciones a hermanos. Mire, por favor, acá el pastor está preparado con un micrófono y su Biblia. Por favor, pastor, Hebreos 3.1. Hebreos 3.1. Estamos diciendo que este es un libro de exhortación, escrito a hermanos. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Considerar, hermanos santos, dice. Es un libro de exhortación. Considerar al Señor, considerar las advertencias. Mire versículo 12, por favor. Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mirad, hermanos, que no haya incredulidad en nuestros corazones, como que nos endurezca y nos apartemos del Dios vivo. Esto es exhortación a creyentes, con profundas enseñanzas y severas advertencias. Además, tiene breves expresiones exhortativas escritas en primera persona del plural. Escrita a nosotros, primera persona del plural. Pero fundamentalmente la epístola tiene varios paréntesis exhortativos, pausas en todo el desarrollo, y en esa pausa, en el desarrollo de la enseñanza, da lugar a párrafos de advertencia y exhortación. Así que, hermano,
La epístola de los Hebreos, primera característica, un libro de enseñanza. Segunda característica, un libro de exhortación. Tercero, y ya estoy en la hoja 6, ¿me siguen? Hebreos es un libro de evaluación. En el contenido del libro sobresalen las palabras mejor, perfecto, eterno, inmutable, como palabras claves en la evaluación de la gloriosa intervención de la persona de Cristo en lo que somos y tenemos gracias a Él. Mejor, perfecto. Por ejemplo, usted lo tiene en el apunte. Hebreos 7:19 habla de una mejor esperanza. Hebreos 7:22, mejor pacto. Hebreos 8:6, mejor ministerio. Hebreos 9:23, mejor sacrificio. Hebreos 10:34 dice que tenemos una mejor herencia. Hebreos 11:16 dice que tenemos una mejor patria o ciudadanía. Y Hebreos 12:24 dice que fue derramada la sangre de Cristo, la mejor sangre comparada con los demás sacrificios. Entonces, número 1, un libro de enseñanza. Número 2, un libro de exhortación a los cristianos. Número 3, un libro de evaluación. Aquí tenemos lo mejor, lo perfecto, el Señor y su obra. Además, Hebreos, en cuarto lugar, es un libro de, ¿lo tienen así? Examen. Nos ayuda a examinarnos y a hacernos preguntas, hermanos. ¿En qué confiamos? ¿En qué confiamos? Nos preguntamos, ¿en una figura religiosa o en una realidad? Es para examinar. Porque el libro va a mostrar la figura religiosa del tabernáculo y el sacerdocio, pero la realidad es Cristo y el santuario celestial. ¿En qué confiamos nosotros? Otra pregunta, ¿es eso estable o transitorio? ¿Tenemos una religión transitoria, una tradición, o es estable y eterno? Hebreos 12:28 dice, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Recibimos un reino inconmovible. Entonces, es un libro de examen. Nos ayuda a examinarnos y hacernos preguntas. ¿En qué confiamos? ¿Es eterno? ¿Es perdurable? ¿Es transitorio? ¿Confiamos en una religión o una relación con Dios? Número 1, libro de enseñanza. Número 2, libro de exhortación. Número 3, libro de evaluación. Número 4, libro de examen. Número 5, es un libro de expectativa, porque aguardamos lo futuro. Mire, estamos expectantes del mundo venidero, así lo dice en Hebreos 2:5. Estamos expectantes de los poderes del siglo venidero, lo dice Hebreos 6:5. Y de los bienes venideros, Hebreos 8:11, Hebreos 10:1. Y estamos pendientes de que nuestro precursor nos lleve al cielo. Eso está en Hebreos 6. Entonces es un libro de expectativa mirando hacia el futuro también. Estamos a la expectativa de que aquel día se acerca, dice Hebreos 10:25. Y esperamos la ciudad celestial, dice Hebreos 12:22. ¿Comprende? Entonces, en quinto lugar, es un libro de expectativa. Nos abre el panorama hacia la expectativa y esperanza futura. En sexto lugar, es un libro de exaltación. Porque aquí vemos al Señor, luego de su ministerio terrenal, exaltado hasta lo sumo. Lo leemos. Jesucristo, tanto en su carácter como en su obra, es presentado como superior, supremo y excelso. En el desenvolvimiento mismo del libro a los Hebreos, el Señor es presentado como superior a los profetas, capítulo 1-2, superior a los ángeles. Además dice superior a todos los hombres, superior a Moisés, superior a Josué,
y superior a Aarón y todos los sacerdotes anteriores. Entonces, en sexto lugar, es un libro de exaltación. Amén. Bien, damos vuelta a la hoja y nos planteamos algo bastante importante. Aunque lo más importante va a ser el punto siguiente. Algo importante, ¿quién fue el escritor? Bueno, no podemos saberlo con certeza porque el texto no lo dice. Leo el apuntecito. El escritor no se menciona ni identifica en el libro. Quien quiera que haya sido, hábilmente presentó a Dios al principio de su obra, declarando que el que hablaba y habla, es Dios. Usted recordará en las epístolas, hermano, no estoy leyendo ahora. Mire, usted recordará en las otras epístolas que al comenzar el escritor se presenta. Por ejemplo, a los Efesios, Pablo a los Efesios, Pablo, apóstol, Dios se presenta. Era la costumbre en las epístolas en aquel imperio romano en el primer siglo. El escritor se presentaba al principio. Pero aquí el escritor no se da a conocer. Hábilmente presenta a Dios en el encabezamiento, en el inicio de la epístola, y dice que Dios nos habló y Dios nos habla. Por favor, el pastor va a leer el versículo 1, Hebreos 1:1. Mire usted en su Biblia también, por favor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Y dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Se da cuenta? La primera palabra que aparece allí en la epístola, en vez de ser Pablo, en vez de ser Pedro, dice Dios. Y es muy interesante. Es Dios el que hablaba a los padres en el Antiguo Testamento. Nos ha hablado por el Hijo en el Nuevo Testamento. Y en algunos textos va a decir que la palabra es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Mire por favor Hebreos 12:25. Mire así en su Biblia, el pastor ya está moviendo sus páginas para leer. Allí dice de nuevo, ojo, el que habla es Dios, hay que prestarle atención. Hebreos 12:25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos. Al que amonesta desde los cielos. Esta epístola está escrita por Dios, dice el escritor. Dios habló, el Señor nos ha hablado por el Hijo, y el Espíritu Santo nos habla. Mire por favor, lo voy a buscar, no lo tengo así escrito, así lo tengo escrito. También habla el Espíritu Santo. Mire por favor, Hebreos 3:7. Ahí leemos. Y el escritor dice que por ese texto habló el Espíritu Santo. A ver, Hebreos 3:7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. Ahí está. Mire, el escritor dice, como dice el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? Ese texto es el Salmo 95, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Así que, hermano, ¿quién fue el escritor? No lo puedo asegurar. Pero el escritor mismo, sin presentarse, pone a Dios como el que habla. Desde el versículo 1, Dios habiendo hablado en otros tiempos a los padres por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo y también nos habla por el Espíritu Santo que inspiró aquellas escrituras, Moisés, los profetas y los salmos. Y cuidado, dice el versículo, allí en capítulo 12, cuidado de prestar atención al que nos amonesta desde los cielos. Bueno, pero tratemos de encontrar, a fines de interpretarlo mejor, tratemos de ver quién podría haber sido el escritor. Leo en el apunte y dice, muchos tratando de dilucidar la autoría de esta epístola han aventurado distintos nombres. Algunos dijeron que podía ser Apolos, Bernabé, Silas, otros. Pero no obstante, yo creo, después de haber observado por muchos años, yo creo, en mi idea, no lo puedo asegurar,
Yo creo que el más indicado como autor de la epístola parece ser el apóstol Pablo. El más indicado, por las siguientes razones que están así en el apunte. Por el desarrollo doctrinal que hace como escritor. Para eso no solo se necesitaba gran conocimiento, sino también gran respaldo como autoridad apostólica. El escritor avanza, hermano, desarrollando cosas que los otros apóstoles nunca mencionaron. Entonces, para escribir esto se necesitaba autoridad apostólica. ¿Entienden? Esto no está desarrollado en ninguna otra epístola. ¿Qué más? Por su profundo conocimiento del Antiguo Testamento. Recuerden que Pablo era un erudito y era un maestro del Antiguo Testamento, destacado rabino en Jerusalén, y se sabía todo el Antiguo Testamento en hebreo de memoria, O sea que él estaba muy preparado. ¿Se acuerda? Ahora me acuerdo. ¿Se acuerda cuando Pedro dice que Pablo escribió cosas profundas y que hay algunas difíciles de comprender? Bueno, probablemente se refiera a esta epístola de los Hebreos o tal vez a alguna otra epístola. Y si bien los dos fueron apóstoles y los dos estuvieron bien preparados para la obra a la cual el Señor los encomendó, tenemos que darnos cuenta que en principio Pablo era ese rabino destacado en el conocimiento de las Escrituras y Pedro era un pescador de Galilea. O sea que, como Pablo mismo dice en Gálatas, él aventajaba en conocimiento a sus compañeros rabinos. Entonces, el que escribe o el que le escribió la epístola tenía que ser un hombre de gran conocimiento escritural y con autoridad apostólica. ¿Qué más? Por su capacidad para argumentar. Los argumentos de Hebreos son extraordinarios. ¿Qué más? Por su autoridad para exhortar. Cómo exhorta, corrige, anima, advierte. Tenía que ser alguien con autoridad. También menciona a Timoteo allí en Hebreos 13:23, un hombre que prácticamente había sido su discípulo amado. Y bueno, eso lo acerca al apóstol Pablo. No nos queda en claro cuándo sucedió esto, porque dice si está próximo a visitarlo porque Timoteo había estado encarcelado, dice si podemos vamos a ir a visitarlos. Entonces cita a Timoteo, pero no nos esclarece mucho la situación. Así que se necesitaba profundo conocimiento del Antiguo Testamento, capacidad para argumentar, capacidad para exhortar. Además, hay una buena cantidad de enseñanza, hermano, aquí en Hebreos, que es paralela y parecida a los escritos de Pablo. Por ejemplo, usted puede comparar esto del cambio de ley, que se menciona en Hebreos 7, comparado con Romanos y Gálatas. También puede observar cómo Pablo menciona el nuevo pacto en 2 Corintios y menciona el nuevo pacto aquí en Hebreos. El apóstol Pablo dice, el justo por la fe vivirá, y lo dice en Romanos, lo dice en Gálatas, y también aparece aquí en Hebreos. En fin, son detalles que lo relacionan un poco. ¿De acuerdo? Parece, según leemos allí en Hebreos 13:24, vamos a leerlo, a ver. Hebreos 13:24, él escribe, una cita muy especial, un saludo especial. A ver, ¿cómo leemos allí Hebreos 13:24? Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Los de Italia os saludan. Es una expresión que tampoco nos brinda mucha luz para saber quién escribió y cuándo. Se ha interpretado de distintas maneras. Se ha interpretado como que Pablo, o el escritor, está en Italia, entonces rodeado de creyentes y judíos italianos, dice, escribiendo a otros, dice, los de Italia os saludan. Pero podría ser al revés, que él está en otro lugar, acompañado de judíos de Italia, saludando a otros, porque en un momento se mencionan a judíos en ese sentido. Guarda el lugar en Hebreos, si tenía abierto Hebreos,
Y fíjese en el libro de Hechos, yo lo voy a buscar, en el libro de Hechos, capítulo 18, se menciona a Pablo en Corinto. Mire, Hechos 18, se encuentra con Priscila y Aquila, versículo 2, Hechos 18:2, Pablo halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, porque Claudio había mandado que los judíos saliesen, todos los judíos saliesen de Roma. Entonces, fíjese, en ese momento él estaba con 2 judíos y después tal vez se encontró con algunos más que habían sido expulsados de Italia por Claudio. ¿Se da cuenta? Entonces, rodeado de estos judíos de Italia, pudo haber escrito hebreos, a los hebreos, en algún lugar. Entonces dice, los de Italia, los judíos que echaron de Italia, los saludan. Bueno, nos ayuda un poquito, pero no nos deja todo en claro tampoco, ¿verdad? Sigo con el apunte. Parece que escribió desde Italia, o tal vez rodeado de judíos creyentes que habían salido de Italia. Pero no cabe duda que los lectores de su carta sabían tener comunión y compasión con los presos por causa de la fe, y habían pasado por experiencias similares y muy probablemente le hayan enviado ayuda en circunstancias similares. Pablo, el escritor, habla de encarcelamiento, el encarcelamiento de Timoteo. No sabemos bien desde dónde escribe. Tenemos estas pautas para pensar que pudo haber sido el apóstol Pablo. Hasta ahí, hasta ahí. Podríamos leer y buscar algunos versículos más, pero tenemos que avanzar por causa del tiempo. Punto número E. Así que, ¿quién fue el escritor? No lo podemos asegurar. Sí podemos asegurar que esta epístola está inspirada por el Espíritu de Dios y es Dios el que habla, y probablemente sea el apóstol Pablo. Inclusive por el profundo conocimiento que él tenía, hermanos, y el profundo amor a los judíos. ¿Se acuerdan en Romanos 9 y en Romanos 10 cómo él manifiesta su amor a los judíos? Vamos a verlo ya que estamos, es importante para considerarlo. Busquen su Biblia, Romanos 9 y Romanos 10. Miren, Romanos 9 dice, verdad en Cristo digo, no miento, y en mi conciencia me da testimonio el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne, los judíos. ¿Se da cuenta? Y Romanos 10 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Él los amaba, él oraba por ellos y realmente estaba dispuesto a entregarse por ellos para ministrarles la palabra. Vuelva al libro de Hechos, capítulo 21. Él quería subir a Jerusalén en un tiempo. No sabemos si en este tiempo escribió la epístola o antes o después, realmente no lo sabemos muy bien. Y los hermanos le trataban de persuadir que no fuera a Jerusalén, porque así lo iban a perseguir los judíos. Y él dice, Hechos 21:13, dice Pablo, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por causa del nombre del Señor Jesucristo. Como ve, hermano, el apóstol Pablo amaba a su pueblo, amaba a los judíos, oraba por ellos, tenía un intenso deseo de ministrarles la palabra y se dirigió a Jerusalén. Usted sigue leyendo la historia y él fue atado, prisionero, fue demorado por juicio a los judíos, estuvo preso 2 años en Cesarea, luego fue llevado a Roma, pasó por todo ese naufragio, pero él quiso ministrar la palabra a los judíos. Ahora bien, en aquellos días
no sabemos bien desde dónde. Yo creo que él escribió esta epístola a los judíos. Él era el que estaba capacitado para hacerlo de la manera que lo hace. ¿Quién fue el escritor? Punto siguiente. ¿Quiénes fueron los destinatarios? Y esto es muy importante, esto es clave, hermano. ¿A quiénes escribió el escritor? ¿A quiénes iba dirigida esta epístola? Importante para entenderlo, hermano. 8 puntos vamos a ver 8 consideraciones en cuanto a quiénes eran los destinatarios de esta epístola. Número 1. En primer lugar, observamos que la carta fue dirigida a creyentes, hermano. Recién el pastor nos leía Hebreos 3:1 y dice: hermanos, considerad al apóstol de nuestra profesión de fe. Hermanos, o sea que, anótelo allí en el apunte, haga una tilde. ¿Esta epístola fue escrita en conversos? No. ¿Esta epístola fue escrita a profesantes? ¿Fue escrita a apóstatas? No. ¿Contiene textos para inconversos? Creo que no. Esta epístola fue escrita a creyentes. Leemos, pastor, Hebreos 3:1 de nuevo. Fíjese, ¿qué dice? Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Ahí está, miren. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. No hay duda. Esta epístola fue escrita a hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Mire más, en segundo lugar, observamos que no solo eran cristianos, sino que eran judíos cristianos. Mire por favor, capítulo 2, versículos 1 y 4, al 4. Eran esos judíos cristianos que primero recibieron la palabra del Señor y la de los apóstoles. Vamos a leer así, Hebreos 2, 1 al 4. Mire su Biblia. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Ahí está, miren lo que le son, hermano. Versículo 4, testificando Dios juntamente con los apóstoles, con toda serie de señales milagrosas. ¿Cuándo fue eso? Cuando el Señor se fue, en el libro de los Hechos. Y fue sobre todo en los primeros capítulos del libro de los Hechos. Todo eso sucedió en Jerusalén. Descendió el Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otros idiomas y los apóstoles hicieron señales milagrosas muy fuertes. Entonces, la epístola fue escrita a judíos cristianos. Número 3, ¿qué más? Por otro lado, leo en el apunte, por otro lado queda claro que estos a quienes se dirigía el escritor de Hebreos no eran judíos de la dispersión. ¿Oyó? ¿Qué es eso de judíos de la dispersión? Que habían sido disgregados, dispersados por todo el imperio romano. Le digo, lo leemos enseguida. A los judíos de la dispersión, por favor, el pastor Santiago 1:1. A los judíos de la dispersión le escribió Santiago y les escribió el apóstol Pedro. Mire Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Está clarito. Santiago escribe las 12 tribus que están en la dispersión. Santiago era pastor de Jerusalén. Pero él estaba preocupado por los judíos que habían sido dispersados y escribe a ellos. El apóstol Pedro también, lo leemos en Primera de Pedro, les escribe y les enseña cómo deben vivir entre los gentiles. Usted puede leer así Primera Pedro 1:1, 1:17 y capítulo 2, eso vamos a leer ahora, pastor, por favor, capítulo 2, versículos 11 y 12. Mire eso.
Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Hasta ahí, gracias. ¿Ven? Como extranjeros y peregrinos por este mundo andaban esos judíos cristianos, a los cuales escribe Pedro. Y dice que debían tener una buena conducta viviendo entre los gentiles. Entonces, a los judíos de la dispersión escribió Santiago y escribió el apóstol Pedro. Pero esta epístola no está escrita a judíos dispersos por el mundo. Está escrito a judíos, pero centralizado en Jerusalén y el templo. Ahí está. Número 3 dice así: en cambio, en Hebreos no se habla de peregrinos, no se habla de dispersión ni de vivir entre los gentiles, sino que todo se enfoca sobre Jerusalén, sobre el templo como modelo copiado del cielo y sobre su sistema ritual establecido por Dios como sombra de lo que el Mesías habría de cumplir. ¿Se da cuenta? Entonces, número 1, esta epístola fue escrita a creyentes. Número 2, evidentemente son creyentes judíos. Número 3, creyentes judíos, no de la dispersión, sino enfocados más bien en Judea y mirando hacia Jerusalén y el templo. Número 4, se hace notorio entonces que los destinatarios de la epístola eran judíos creyentes de Jerusalén, Judea y alrededores. El pastor recién leía que eran aquellos que habían primero sido testigos del ministerio del Señor Jesucristo y después del ministerio y las señales milagrosas de los apóstoles en Jerusalén. Lo leemos en Hebreos 2, 3 al 4. Ahora, estos judíos eran de esa zona y evidentemente ellos estaban flaqueando en la fe después de muchos años de ser creyentes y debiéndose ya maestros, estaban languideciendo, estaban muy desgastados en su fe. Qué interesante es eso, ¿eh? Mire, punto número 5. Estas iglesias son, quiero decirlo así, el escritor escribe a los hebreos y creemos que son las iglesias de Judea, Samaria y Galilea, la provincia de Judea. Mire, hubieron muchos judíos cristianos en aquellos tiempos, hermano. En Hechos 2, 3, 4. ¿Cuántos se convirtieron en Jerusalén en Hechos 2? 3.000. Ahí está. ¿Cuántos se convirtieron más adelante? Menciona 5.000 o 4.000, ¿no? Y dice que después el Señor añadía, y eran muchos. Y después comenzaron a predicar en los alrededores sin ir a los gentiles todavía. Y se formaron varios grupitos, varias iglesias locales en Judea, también en Samaria. ¿Se acuerdan que los apóstoles fueron a Samaria? Felipe fue a Samaria a predicar el Evangelio. Y también, por supuesto, la zona de Galilea. Muchas iglesias, algunas pequeñas, algunas grandes, grupos de creyentes cristianos. Y bueno, en Jerusalén hubo muchos miles. Preste atención hasta que el Señor en Hechos 11 envía a Pedro a Cesarea a predicar a los gentiles. Hasta ese punto todos los cristianos eran judíos cristianos. Miles. En un momento, espero encontrarlo, en un momento Santiago le dice a Pablo en Jerusalén: mira cuántos miles han creído y son celosos por la ley. Miles de judíos. Creemos, yo interpreto, enfoco que el escritor escribe esta carta a esos judíos de las iglesias de Judea, Samaria y Galilea y Jerusalén, que después de años estaban por diferentes presiones flaqueando en su fe. ¿Lo pueden comprender? Vamos a leer allí Hechos 9:31. Voy al punto 5 en el apunte. Esas iglesias de miembros, en su gran mayoría judía, se mencionan en Hechos 9:31. Vamos a leer allí Hechos 9:31. ¿Qué dice? A ver. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Ahí está.
Entonces las iglesias, en Hechos 9:31, tenían paz. ¿Por qué lugares? Judea, Galilea y Samaria. En Hechos 9 todavía no había ido nadie a predicarle a los gentiles, pero había iglesias en Judea, Samaria y Galilea. Por favor, leemos Hechos 11, versículos 1 y 2. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Mire usted, fue Pedro a predicar a Cesarea porque el Señor lo llevó, le mostró una visión profética para que fuera. Cuando vuelve a Jerusalén, los demás judíos cristianos lo reprenden. ¿Cómo fuiste? ¿Cómo entraste en la casa de los gentiles a comer con ellos? Dios me lo mostró. Yo prediqué, ellos recibieron el Espíritu Santo. Pero se da cuenta, hasta ese punto, todas las iglesias y los grupos eran judíos cristianos. Muchos. Y también se mencionan en 1 Tesalonicenses 2:14. Mire por favor, 1 Tesalonicenses 2:14. Lo tenemos allí, lo estamos buscando. 1 Tesalonicenses 2:14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Ahí está, las iglesias de Dios que están en Judea. ¿Se da cuenta? Entonces, yo creo que el escritor a los hebreos, después de unos años en la fe, le escribe a esas iglesias, le escribe a creyentes. Número 1. Número 2, judíos creyentes. Número 3, no judíos de la dispersión, sino judíos creyentes que vivían ahí cerca, en el entorno de Jerusalén y del templo, y estaban poniendo sus ojos para volver a la antigua forma, a la forma familiar y a la forma del templo, una forma de religión antigua. El escritor les va a dar severas advertencias para salir. Bueno, ese es el enfoque. Como dice Hechos 9:31, Hechos 11, 1 Tesalonicenses 2:14. Iglesias del Señor en Judea, Samaria y Galilea. Miles de judíos, miles de hermanos, judíos creyentes. Número 6. Como dijimos al pasar, estos judíos cristianos habían sido empobrecidos por las presiones familiares y sociales a causa de la fe en el Señor Jesucristo. En Hebreos 10 dice que ellos sufrieron con gozo el despojo de sus bienes. Estos hebreos. ¿Y cuándo fue ese despojo de sus bienes? Hermano, fue en Hechos 2, 3, 4, en los primeros días de la predicación en Jerusalén. Usted debe saber que cuando un judío se convierte, pierde todo, su familia lo echa. También sucede con los árabes y los musulmanes. Su familia los echa, los deja sin herencia, sin trabajo, porque muchas empresas y trabajos son familiares. Por eso en Hechos 2, 3, 4, 5, los judíos convivían, es decir, compartían comida, compartían las casas. ¿Por qué? Por esa situación. Y algunos vendieron sus bienes para ponerlo a los pies de los apóstoles para compartir con los demás, por esa situación. Y el escritor de Hebreos dice, recuerden, al principio ustedes sufrieron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tenían en el cielo una mejor herencia. Vamos a leer esos textos. Hebreos 10, 32 al 34. Entonces, vamos identificando quiénes son estos hebreos a los cuales el apóstol escribe. 10:32. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después que habéis sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculos, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Ahí está. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo,
sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Mire, hermano, ahí podemos entender mejor quiénes son estos judíos. Al principio sufrieron con gozo el despojo de sus bienes, porque habían encontrado al Mesías y no les importó perderlo todo. Después sufrieron, dice, encarcelamientos y tuvieron compasión de los que estaban presos. Fue en los días de las primeras persecuciones allí, de los judíos y de Saulo de Tarso, que los perseguía y los metía en la cárcel. ¿Se acuerdan de esos libros, esos capítulos en el libro de los Hechos? Bueno, son estos hebreos a los cuales se escribe. Traigan a la memoria aquellos días. Ahora, cuando el escritor le escribe la epístola, estaban flaqueando en la fe y le dice, no se olviden, al principio tenían fe, sufrieron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tenemos una mejor herencia en los cielos. No se olviden, son ellos, los creyentes judíos de Jerusalén, Judea, Samaria y Galilea. Punto número 7. De vuelta a la hoja, por favor. Punto número 7. En séptimo lugar, y procurando seguir armando el trasfondo de los destinatarios de la epístola, vamos a leer Hechos 6:7. Preste atención, por favor. Allí nos informamos que con el correr de los meses, en Jerusalén, muchos sacerdotes del templo judío habían creído en Jesús y obedecían a la fe, dice. Leemos Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahí está, hermano. Con el correr de los meses, muchos sacerdotes oyeron la predicación, sacerdotes del templo judío, y ellos pudieron comprobar cómo el Mesías murió en la Pascua y resucitó y cumplió las profecías, y se jugaron por la fe, obedecieron a la fe, creyeron. ¿Sabe que no era fácil? Se quedaban en la calle, se quedaban sin nada, porque los sacerdotes del templo vivían del templo, tenían sus ropas, vivían de los diezmos, vivían del sustento del templo, comían, buenos asados comían, comían de las ofrendas, claro. Al dar profesión de fe en Cristo, al decir yo creo que Jesús, el que nació en Belén, el que murió en la cruz y resucitó, es el Mesías, bueno, se quedaban sin nada. Eso es un dato importante, porque en Hebreos 13 va a hablar de pastores, y que algunos por ahí estaba flaqueando también, y le dice, lo vamos a ver el domingo si Dios quiere, le dice, consideren la conducta de estos pastores, pero siempre recuerden, el hombre puede flaquear, pero Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Lo vemos el domingo si Dios quiere, ¿se da cuenta? Es muy probable que de los grupos pequeños y de las iglesias pequeñas se hayan hecho cargo, algunos de esos grupos, estos sacerdotes convertidos a Cristo. ¿Se da cuenta? Porque eran muchachos bien preparados, hombres bien preparados, familia bien formada. Es probable. En Corinto, cuando se convierte el principal de la sinagoga, el primero fue Crispo, el segundo principal fue Pablo, y por favor, búsqueme 1 Corintios 1:1, por favor, pastor. Pablo coloca al que había sido principal de la sinagoga, lo coloca como pastor, y con él escribe 1 Corintios. Pablo escribe 1 Corintios 1:1. A ver, Sóstenes, ahí está, no me acordaba, el hermano Sóstenes, gracias. Entonces, Pablo ponía, o puso en este caso en Corinto, al principal de la sinagoga como pastor, un hombre preparado, de buena familia. Y es muy probable, pensando en esto, que aquellos sacerdotes tal vez llegaron a ser líderes de grupos pequeños o pastores de iglesias pequeñas en Judea. Eran muchachos preparados. Ese es el contexto, ese es el trasfondo. Otra cosita más, punto número 8, ya vamos terminando en esta noche. Punto número 8. Además, para ir completando en nuestra mente el cuadro de aquellos días y lugares, debemos tener en claro que a través de toda la historia narrada en los evangelios y en el libro de los Hechos, subyace la figura infame y siniestra
de hombres corruptos que por entonces lideraban el sacerdocio del templo en Jerusalén y su antagonismo contra el anunciado Mesías de Israel. ¿Entendió? No sé si entendió bien el punto 8. Durante los evangelios y los primeros capítulos de Hechos, hermano, ahí en Jerusalén el templo estaba dominado por sacerdotes corruptos. ¿Se acuerda de eso? Bueno, en la historia de Israel hubo buenos sacerdotes y sacerdotes corruptos. ¿Se acuerda de sacerdotes corruptos? Lamentablemente, Elí, sus hijos, Pasur, en Jeremías 20, mandó a soltar a Jeremías. Y los sumos sacerdotes, lamentablemente, los días del Señor Jesús fueron hombres corruptos. Tenían un negocio ahí, los bazares de los hijos de Anás. Todo el negociado del templo, que el Señor con el cinto tumbó y tiró, era negociado de los sacerdotes. Cuando le tumbó el negocio, que era abusivo y exagerado, ganancia deshonesta era todo eso, esos sacerdotes juraron matar. Y lo hicieron porque el que forzó el brazo de la autoridad romana y mandó a matar a Jesucristo y forzó fue Caifás. Anás, Caifás y una patota de acomodados al poder de los sacerdotes. Entonces, había todo un sacerdocio corrupto en el templo y siguieron en el libro de los Hechos, siguieron persiguiéndolo a los apóstoles, rechazando. ¿Se acuerda de eso? Entonces, era un absurdo que después de algunos años judíos cristianos quisieran volver a la antigua tradición y al antiguo templo y relacionarse con ese sacerdocio que había matado al Señor. ¿Se da cuenta? Además, en medio de las sombras siniestras de ese sacerdocio corrupto, el libro de Hebreos, hermanos, nos muestra la figura impecable y gloriosa de un nuevo sacerdote celestial. El Mesías de Israel. No podían los hermanitos judíos cristianos volver atrás, volver al templo de nuevo, volver a ese sacerdocio. No debían hacerlo. Tenían que ser enseñados, porque parece que o fueron poco enseñados o lo olvidaron, y mirar hacia el cielo, que el Mesías ahora es nuestro sumo sacerdote declarado por Dios según el orden de Melquisedec, y el salmo profético de David número 110, para no volver atrás, no volver a la antigua religión, sino salir de eso y ser cristianos que crecen, cristianos maduros, cristianos de fe en el Señor, que por la fe pueden acercarse al trono de la gracia de Dios y tener ayuda para el diario vivir y la diaria lucha de la vida cristiana. ¿Pueden comprender entonces el trasfondo y a quienes va escrito? Hoja 11, ya terminamos en unos minutitos. ¿Cuándo y dónde fue escrita la epístola? Bueno, no lo podemos saber tampoco con certeza, pero tenemos algunos indicios. Charles Riley y Dwight Pentecost mencionan que la epístola a los hebreos fue citada por Clemente al escribir una epístola propia allá por el año 95. Entonces, la epístola a los hebreos debe haber sido escrita un tiempo antes, ¿no? Bueno, segunda consideración, en el 67, año 67, los romanos comenzaron la movilización de tropas para rodear, asediar Jerusalén y terminar de destruirla en el 70. Pero la epístola a los hebreos no nos habla nada de eso. Nos dice más bien que todavía está en pie el sacerdocio y todavía se hacen los sacrificios. Entonces tiene que haber sido escrita antes del 67. Ese es otro indicio. Otro indicio, punto número 3, si la escribió Pablo. Bueno, la historia nos informa que Pablo fue martirizado, fue ejecutado en el 65. Entonces debe haber sido un poquito antes del 65, entre el 60 y el 65. Porque la epístola a los hebreos termina diciendo, en Hebreos 13, salgamos pues de esa ciudad y de ese sistema. Salgan.
salgan porque iba a ser totalmente destruido como el Señor Jesucristo lo había anunciado. ¿Se acuerdan? Bueno, eso en cuanto a cuándo más o menos fue escrita. Y no sabemos exactamente desde dónde. Dice el punto 5 ahí, parece que pudo haber sido estando en Italia o en compañía de judíos venidos de Italia. La pudo haber escrito antes de ir a Jerusalén. Pablo solía escribir epístolas antes de ir a un lugar, como en el caso de Roma. O pudo haber sido escrita estando preso en Cesarea, pero no parece, en fin, no sabemos bien desde dónde, pero más o menos 65, años 65, escrita a estos hebreos, judíos cristianos de Judea, Samaria y Galilea, que se estaban enfriando la fe y volviendo un poco al culto antiguo. A ellos va escrito y para nosotros también, hermanos. Un detalle interesante que abre un poco, extiende un poco la intención de esta carta, no solo a estos judíos, porque hubiera quedado muy cerrado ahí el círculo, también escribe, es interesante observar que el escritor cuando escribe en griego. Los manuscritos que tenemos están en griego, aunque escribe judíos. Y es interesante que cuando escribe y cita el Antiguo Testamento, no cita el Antiguo Testamento desde el hebreo, sino que la cita en griego de la traducción la Septuaginta. Esto abre un poquito más el panorama, o sea, escribe a estos judíos, pero con un panorama más abierto para todo judío, también los de la dispersión, los de la diáspora, los judíos helenistas también puede ser, que estén dispuestos a leer este texto, también es para ellos. Y mire, yo creo que por extensiones también para nosotros, para que lo interpretemos correctamente. Primero hay que interpretar quién escribió, cómo, cuándo, a quiénes, por qué, y después lo vamos a ir aplicando a nuestras vidas. El último punto dice por qué y para qué escribió. Bueno, punto E, ya vamos terminando, punto E, concluimos pues, el escritor a los hebreos se dirigió a judíos creyentes en Cristo, congregaciones en Jerusalén, Judea, Samaria y Galilea, hermanos cuya fe se había ido desgastando por necesidades y presiones, judíos cristianos que se veían atraídos de nuevo al viejo arraigo de Jerusalén, a la nostalgia de las fiestas en el templo, al apego familiar, hermanos que se estaban descuidando esa salvación tan grande que tenemos y se estaban deslizando, desanimando. La epístola de los hebreos le vino tan bien porque fue enseñanza y motivación a crecer, a crecer. Hermanos, a nosotros también. Va a ser enseñanza bíblica y exhortación a crecer, crecer por el poder de su vida indestructible. La hoja 12, los últimos dos parrafitos dicen, y prepare la lapicera para anotar algo, hermano, de tarea para mañana, ¿sí? El texto dice, el escritor les escribió extensas y profundas enseñanzas con variadas y candentes advertencias, correcciones, motivaciones a fin de fortalecerlos y estimularlos en el crecimiento de su vida de fe. Como dijimos, sin duda, esta epístola salió desde un corazón apasionado por sus hermanos y desde una mente brillante, porque el escritor es brillante, al servicio del Espíritu de Dios. Parece evidente que como Pablo, a mí me parece evidente que como Pablo era tanto amado por los judíos cristianos como también odiado por los judíos, él prefirió omitir su nombre como escritor de la carta y enfatizar que el que hablaba en ella, en la epístola, era Dios, el Dios de los patriarcas, el Dios de las escrituras antiguas. También hablaba y habla del Señor, el Mesías de Israel y el Espíritu Santo de Dios. Y hermanos, nos va a ser muy útil a nosotros también aprender más de la bendita persona del Señor y ser animados, motivados
motivados a crecer, a seguir adelante, mirar adelante, correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así que hermanos, venga mañana, venga la semana, vamos a aprender mucho de esta epístola inspirada por el Espíritu Santo y vamos a ser motivados a crecer, a mirar hacia adelante. Amén. Gracias a Dios. Tarea para mañana. Es importante para interpretar capítulo 1 y capítulo 2 que usted lea. Así que anote allí. Usted tiene un espacio en blanco en la hoja 2. Acá yo puse leer Salmo 2. Anote. Leer Salmo 2. Salmo 45. Qué bien, están anotando. Vamos bien, vamos bien. Dije 2, 45, Salmo 102, Salmo 110 y Salmo 8. Lo repito, Salmo 2, 45, 102, 110 y Salmo 8 para mañana desarrollar Hebreos 1 y 2. Vamos a cerrar con oración. Gracias por haber venido esta noche. Oremos al Señor. Muchísimas gracias, Dios, porque pudimos hacer una introducción, armar un poco el panorama del trasfondo de aquellos días, quién escribió y a quiénes. Gracias por esta epístola, Señor, escrita a los hebreos, que nos es tan útil a nosotros también. Será buena enseñanza para nosotros, será buena motivación, exhortación, y será tu obra con nosotros y en nosotros, Señor. Tu palabra inspirada obrando en nosotros. Queremos crecer en el conocimiento del Señor y avanzar y servirte por gratitud más y mejor. Gracias por esta noche, Señor. Pedimos tu bendición en el resto de los días, considerando la epístola a los hebreos. Queremos crecer y lo estaremos haciendo por tu gracia y tu poder, por el poder de su vida indestructible. Gracias, Señor. Lo pedimos, te lo agradecemos mucho, orando en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.